Muy buenos días, bienvenidos a un video más en nuestro canal de aviación My2Plane. En mis manos tengo una reliquia de la aviación y es el manual de normas, rutas y procedimientos ATS. Este manual lo usábamos hace algunos años, tanto en las tripulaciones como en las torres de control, y estaban todos los procedimientos convencionales, es decir, con base en radioayudas de todos los aeropuertos de Colombia. Pero hoy en día ya no usamos este manual y la información aeronáutica la encontramos en otros lugares digitales. Y la mayoría de procedimientos en los aeropuertos ya no son procedimientos convencionales, es decir, ya no nos basamos con radioayudas, sino es navegación GNSS, navegación satelital. Un video que por varios meses durante este año les estuve diciendo que lo íbamos a hacer. ¿Cómo es el espacio aéreo PBN, el espacio aéreo de Bogotá? Bienvenidos. En el año 2014 se decide cambiar el concepto operacional del espacio aéreo de Bogotá. Ahí hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Una, cuando hablamos del espacio aéreo de Bogotá no nos referimos únicamente a la ciudad de Bogotá o al aeropuerto El Dorado, sino también a sus sectores terminales y a sus sectores de área superior que alimentan estos sectores terminales. Eso por un lado. Y dos, es importante tener en cuenta cuál es el concepto de un espacio aéreo. Un espacio aéreo, el concepto de un nuevo espacio aéreo es analizar todas las operaciones que van a estar dentro de ese espacio aéreo, dentro de ese o esos aeropuertos, las necesidades de los operadores, las necesidades de los aeropuertos y rediseñar todo esto. ¿Por qué en el año 2014? Porque evidentemente el aeropuerto El Dorado estaba marcando una pauta muy importante y durante 3 años se hizo el rediseño del espacio aéreo y en el 2017 se implementó y hoy en día, 4 años después, es un éxito de espacio aéreo. El espacio aéreo se basa en navegación PBN, ya vamos a ver. Este es un TMA de Bogotá, el área terminal de Bogotá. Son todas las rutas de llegadas para el aeropuerto El Dorado. Este TMA, esta carta de navegación es del año 2012. Hoy en día, como les digo, ya hay una carta actualizada, pero en esta en particular que ahí están viendo la foto, era con base en las radioayudas, únicamente en las radioayudas, los BOR y los NDB. BOR de Soacha, BOR de Bogotá, BOR de Zipaquirá, BOR de Mariquita, BOR de Girardot, entre otros y otros NDBs. Y eso hace en particular que el espacio aéreo sea un espacio aéreo muy estricto, que solo pueden haber rutas entre estas radioayudas. Recordemos que las radioayudas emiten señales electrónicas, entonces la unión entre dos señales electrónicas de dos BOR creaban una ruta. Pero esto, como les decía, limitaba la capacidad de un espacio aéreo. Por eso, por la necesidad del aeropuerto El Dorado de tener mayor cantidad de operaciones aéreas, entra la implementación del espacio aéreo PBN o el espacio aéreo satelital. PBN por sus siglas en inglés, o navegación basada en el rendimiento. Navegación basada en el rendimiento. Ese es el concepto principal del nuevo espacio aéreo de Bogotá. Digo nuevo, aunque ya se implementó hace 4 años, recientemente se implementó en el aeropuerto de Ciudad de México. Es un concepto de espacio aéreo mucho más eficiente. ¿Por qué? Reduce la emisión de CO2 de todos los aviones porque hay trayectorias definidas, hay trayectorias más cortas. Evita áreas muy pobladas, entonces se reduce el ruido. Aumenta el rendimiento de los aviones en cuanto a los ascensos y descensos óptimos, perfiles óptimos de descenso y perfiles óptimos de ascenso. Reduce el consumo de combustible y esto es muy importante para las aerolíneas también y por ende para el medio ambiente. Sus trayectorias al ser definidas, los pilotos se encargan de supervisar que el avión vuele estas rutas y los controladores aéreos nos encargamos de verificar que estén volando estas rutas aéreas establecidas, que están cargadas en una base de datos de los aviones. Por eso se llama navegación basada en el rendimiento, las capacidades que tienen los aviones de volar estos procedimientos. ¿Recuerdan la clásica BOR Charlie o NDB Delta? Eran los procedimientos para llegar al Dorado, pistas 31, es decir, configuración occidente, o sea, cuando aterrizan de los cerros orientales hacia la ciudad. La BOR Charlie o el NDB Delta, como su nombre lo indicaba, era con base al BOR de Bogotá o al NDB de Romeo. Entonces, esos procedimientos ya hoy en día no existen, cambiaron.
y hoy en día los aviones entran por el sur de la ciudad. Antes entraban por el norte, ahora entran por el sur de la ciudad como usualmente los vemos, ¿no? Desde el 2017. ¿Por qué? Porque así aumentó la capacidad del espacio aéreo. Hoy en día podemos despegar, cuando estamos en configuración occidente, podemos despegar tanto al sur como al norte. Antes de estos cambios solo se podía despegar hacia el sur y las aeronaves que iban al norte tenían que sobrevolar todo el aeropuerto para proceder al norte. Ahí están viendo la carta de navegación de salida. Y algo muy importante, coloquialmente, y eso lo vemos mucho en nuestras redes sociales y en los temas, en los muros de los grupos de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, es cómo se llama el procedimiento por el sur de la ciudad. Antes sí lo conocíamos como BR Charlie, pero hoy en día, como hay varios métodos de navegación, pueden llegar con navegación GNSS, que puede ser procedimientos PBN. Usualmente son procedimientos RNP, que es una especificación del PBN, o puede llegar BOR. Entonces vemos un avión y no necesariamente sabemos con qué método de navegación está llegando, pero lo conocemos básicamente como procedimiento circular o configuración occidente, ¿vale? Entonces puede ser RNP para la pista 31 izquierda, RNP para la pista 31 derecha, o BOR alfa para la 31 izquierda o 31 derecha. Eso nosotros lo vamos evaluando y también depende de la capacidad del avión. Si un avión no tiene la capacidad de volar procedimientos PBN, pues deberá volar procedimientos convencionales, es decir, BOR, y su navegación se tiene que basar con base en estas radioayudas. Pero como les he dicho durante el video, sabemos que no será el vuelo más óptimo. Es mucho mejor que los aviones están adaptados para esta navegación GNSS. ¿Quién adapta esto? Las aerolíneas, los operadores aeronáuticos. Como les digo, entonces hay unos procedimientos RNP. RNP, por sus siglas en inglés, es una especificación de navegación, la cual requiere alerta, monitoreo y alerta. Esto quiere decir que la misma navegación, el mismo sistema se encarga de alertar al avión, a la tripulación, si no puede volar determinado procedimiento. Y obviamente son procedimientos mucho más exactos. Hay muchísima mayor precisión en estos procedimientos RNP. Tenemos procedimientos RNP Yankee, X-Ray o Zulu que llegan por el norte o por el sur directamente. Son procedimientos que alguna vez vemos y nos cuestionamos por qué. Ahí hay dos connotaciones importantes que ya les voy a explicar: un merge point y los flujos que vienen de área superior. Antes, cuando era la navegación convencional, todos los vuelos que llegaban a Bogotá tenían que pasar por el BOR de Bogotá. Hoy en día pasan por el BOR de Bogotá, pero no es el punto de llegada. El punto de inicio es AMBES, AMBES, con S, con Sierra. Alfa Mike Victor Eco Sierra, AMBES. ¿Por qué lo digo? Porque por ahí hubo un video algo gracioso que hicimos porque algunas tripulaciones dicen con X, AMBEX, y no, es AMBES. Bueno, volviendo a lo importante de este video. AMBES es el punto de entrada y a partir de AMBES se crearon unos arcos. Y estos arcos hacen de espera, hacen de trayectorias definidas para que los aviones puedan volar sus trayectorias y después proceder a AMBES. Cuando el controlador de aproximación, que por cierto vamos a entrevistar a un controlador de aproximación para nuestro canal, cómo es aproximar al aeropuerto El Dorado, con este concepto operacional es muy eficiente. Los aviones van a volar unos arcos y cuando se necesite que vuelen a AMBES, volarán a AMBES. Y eso hace que se genere toda una secuencia y un flujo de una mayor capacidad. Estos procedimientos RNP que les decía, X-Ray, Yankee y Zulu, que pueden entrar por el sur o por el norte directamente, tienen que ir secuenciados con los aviones que están volando en el arco. En el criterio del controlador aéreo de llegadas, si cree que gana operacionalmente permitiendo una llegada por el sur o por el norte, o es mejor que haga todo el procedimiento por los arcos y entre como están entrando todos. Importante, AMBES lo conocemos como un merge point, es un punto de encuentro. Es el punto más importante hoy en día en la navegación satelital en Bogotá. Otra de las características y una de las grandes ventajas de todos estos procedimientos PBN son trayectorias definidas y trayectorias mucho más seguras cuando se tienen que cruzar los aviones tanto saliendo como llegando a uno o más aeropuertos. Es una de las grandes ventajas. Por procedimientos ya los aviones están separados. Quiere decir que ya no tienen conflicto. El controlador aéreo va a vigilar esas trayectorias. Pero los pilotos configurando sus cabinas van a volar estos procedimientos y será mucho más sencillo.
mucho más seguro. Estos procedimientos de salida y de llegada se enlazan con procedimientos y con unos flujos a nivel superior. Ya lo hemos hablado en otros videos, el espacio aéreo se divide verticalmente también, horizontal y vertical, y de 24.500 pies hacia arriba en Colombia empiezan los espacios aéreos de área superior. Y estos espacios aéreos tienen unos flujos. En Bogotá tenemos 4 sectores principales, que es el November Whiskey, que es en el área de Panamá, el November Echo, que es en el área de Venezuela, el Sierra Whiskey, que es en el área de Ecuador, y el Sierra Echo, que es en el área de Brasil. Estos 4 grandes sectores que cubren bastante porción del espacio aéreo colombiano tienen unos flujos determinados para que se enlacen con estos procedimientos de salida y de llegada de Bogotá. Uno de los ejemplos más evidentes de todos estos flujos son los vuelos a Montería. Antes los vuelos a Montería salían por el sur de la ciudad de Bogotá, por el sur de Bogotá, volaban sobre Medellín y volaban directamente a Montería. Pero esa trayectoria de Montería a Medellín hoy en día es un flujo de entrada a Bogotá. Entonces, para evitar que los aviones vayan en contravía, salen ahora por el norte, vuelan por Zipaquirá y proceden hacia el norte, hacia Barranca Bermeja, para después volar a Montería. Ese es un caso muy evidente, pero todos estos flujos están diseñados para que tengan rutas definidas, trayectorias definidas, para conectar con los procedimientos de salida y de llegada. Entonces, como se dan cuenta, desde que el avión despega, ya tiene unos procedimientos para evitar otros tránsitos y que sus trayectorias sean mucho más óptimas. Y asimismo llegando, dependiendo desde donde esté llegando, va a volar estos flujos de llegada, va a descender, va a ser cambiado al control de área terminal, puede ser el sector norte, el sector oeste, el sector sur, entrará a los arcos que les explicaba, ahí pasará al control de llegadas y este permitirá su aproximación al aeropuerto El Dorado. Y el controlador de torre de control le dará su permiso de aterrizaje. Pero entonces todo este gran concepto del espacio aéreo de Bogotá explica por qué vemos hoy en día trayectorias que usualmente antes no veíamos. Pero son trayectorias con base a la navegación satelital GNSS, porque es una navegación mucho más segura, más eficiente y que permite una gran flexibilidad del espacio aéreo. Entonces hay una optimización de hay una mayor cantidad de operaciones, hay mejor rendimiento de todas las aeronaves. Los controladores nos preparamos muy bien, los pilotos también están preparados para volar este espacio aéreo. Es un espacio aéreo sumamente interesante, muy retante, y es tanto que otros aeropuertos ya lo han implementado. Entonces estamos a la vanguardia. Risas, pasión y aviación. Cuídense mucho. Los saluda My2Plane.